Introducción a Jonás. Autoría, fecha y contexto histórico. Jonás aparece en Segunda de Reyes 14:25 como un profeta de Gat-Hefer, en el territorio de Zabulón, en el norte de Israel. Estuvo activo alrededor de la primera mitad del siglo 8 a.C. Jonás predijo la restauración de las fronteras del reino del norte, lo cual ocurrió durante el reinado de Jeroboam II. Este libro puede haberse sido escrito en algún momento entre el siglo 8 y al final del periodo del Antiguo Testamento. Jonás predicó a Nínive, una gran ciudad de los asirios, un pueblo cruel y guerrero que fue enemigo de Israel durante mucho tiempo. El arte asirio enfatizaba la guerra e incluía escenas de ejecuciones, empalamiento, desollamiento de prisioneros y decapitaciones. Esto explica la renuencia de Jonás a predicar a la infame ciudad de Nínive. El debate clave sobre el libro de Jonás se centra en su género. ¿Es Jonás un relato histórico o una parábola? Quienes lo consideran una parábola argumentan que Jonás es una historia ficticia o una fábula ideada para transmitir un planteamiento teológico sobre la actitud de Dios hacia los gentiles. Los defensores del género parábola señalan que los sucesos irónicos y fantásticos descritos en el libro, por ejemplo, que Jonás estaba vivo y oró en el estómago de un pez, son la forma que tiene el autor de decirle al lector que no se trata de una historia verídica. También hay dificultades históricas que quedarían resueltas si fuera una historia ficticia. El tamaño exagerado de Nínive, capítulo 3:3, y la falta de evidencia extrabíblica asiria que confirme que alguna vez la ciudad se haya arrepentido. 4 elementos nos llevan a pensar que el libro de Jonás es una historia genuina. En primer lugar, Jonás fue una figura histórica real, pues en Segunda de Reyes 14:25 se afirma que fue un profeta. El libro lo describe como un personaje con defectos. El texto lo estaría difamando si fuera una obra de ficción, pues expresa algo peyorativo y falso sobre una persona real que en otras partes se presenta de forma positiva. Segundo, Jonás es parte de la colección de 12 profetas menores. Todos los demás libros de esta colección contienen oráculos de profetas genuinos e históricos. Tercero, los milagros en Jonás no son imposibles para Dios de la Biblia. Al suponer lo contrario, algunos intérpretes dejan que su oposición a lo sobrenaturalismo los lleve a considerar el libro de Jonás como una parábola. En cuarto lugar, en Mateo capítulo 12, versículo 39 al 41 y Lucas capítulo 11, 29 al 32, Jesús habla de cuando Jonás estuvo en el vientre del pez y de su prédica en Nínive como hechos reales. Concretamente, la declaración de Jesús de que los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, tiene poco sentido si la gente de Nínive nunca se arrepintió realmente como resultado de la predicación de Jonás, a menos que uno esté dispuesto a afirmar que Jesús estaba equivocado. Lo mejor es decir que este libro es histórico. Contribución a la Biblia. El libro de Jonás muestra el interés misericordioso de Dios por la humanidad, su poder sobre la naturaleza y la inutilidad de querer huir de él. Además, anuncia la sepultura y la resurrección de Jesús. Mateo capítulo 12, 38 al 45 y Lucas 11, del 24 al 32 comparan el ministerio de Jesús con el de Jonás y señala que el de Jesús es mayor. Ambos textos ven el gran pez de Jonás como un presagio de la sepultura de Jesús en la tumba, lo que convierte a Jonás en un tipo de Cristo. Estructura. El libro de Jonás exhibe un alto grado de excelencia literaria hebrea. Su estilo es rico y variado. Muchos lo consideran como una obra maestra de la retórica. Hay simetría y equilibrio en el libro y se puede dividir en 2 partes, de 2 capítulos cada una. El apogeo del primer discurso se distingue por su forma poética que tiene una mayor prominencia que la prosa.
El apogeo en el segundo discurso está marcado por el diálogo entre Jonás y Dios, y el Señor y Jonás aparecen como los dos personajes principales de la historia, al ser los únicos que se nombran. Los otros personajes son anónimos. En cada parte, los fenómenos de la naturaleza también son puntuales: el viento, la tempestad, el mar, la tierra firme y el pez en la primera mitad, el ganado, la calabacera, el gusano, el sol y el viento en la segunda. Si los colocamos uno al lado del otro, los capítulos 1 y 3 y los capítulos 2 y 4 pueden considerarse paralelos. Por último, tanto el capítulo 1 como el 3 comienzan con la palabra del Señor que llama a Jonás a que vaya a Nínive. Reflexión de Spurgeon sobre Jonás. Observa la mala conducta del profeta Jonás. Había recibido una orden clara del Señor y él sabía que era una orden, pero sentía que la comisión recibida no le sería agradable ni honrosa, por lo que se negó a cumplirla. Vemos en su conducta cómo algunos que realmente conocen a Dios pueden actuar como si no lo conocieran. Jonás sabía que Dios estaba en todas partes. Sin embargo, se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Qué extrañas incongruencias suelen existir incluso en las personas buenas. Aquí tenemos a un hombre que ha sido favorecido con una comisión divina, alguien que conoce a Dios y le teme, y aún así se arriesga en el necio empeño de tratar de escapar del omnipresente.